Muy buenas noches. Para la Sociedad de Escritores de Chile es una alegría el poder esta noche contar con la presencia de Ediciones Marciano, con Miguel Moreno, Musa Moreno, Sandrius Cateremin, Luis Pastías y Poeta Oz. Esta es una editorial que durante el último año y medio hemos podido ver que no ha cesado en su trabajo, sino que más aún ha estado presentando cada vez nuevos autores. Esta noche tenemos un libro distinto. Se trata del lanzamiento de Griverso. Griverso ha sido escrito por Human Key After All. Este seudónimo, tras el cual tenemos un misterioso autor, corresponde a un profesor de lengua y literatura, ciclista aficionado, nacido y criado en Quilicura, Santiago de Chile. Él es escritor de fantasía fumada, realismo deprimente y no ficción reflexiva. Esa es la forma de definirse de nuestro autor de esta noche, bastante original. Algunos de sus relatos fueron publicados en la cuarta convocatoria de la antología Escritores por el Mundo, de página homónima, otros en la plataforma Kindle de Amazon, y sigue considerándose un principiante, un eterno aprendiz y humano después de todo. Muy buenas noches, Miguel Moreno. Cuéntanos más sobre Griverso. Muchas gracias, Paulina, como siempre, y al inicio de todos estos eventos, darle las gracias no solo a ti, sino que también a la Sociedad de Escritores de Chile, al Refugio López Velarde, por permitirnos estar acá en este lanzamiento, en esta oportunidad con la ópera prima, la primera novela de Human Key After All, con la ópera prima Griverso, una obra del género fantástico, y que de todas maneras me llama la atención, no solo por el auge que tiene este género actualmente, eh, sino porque, aunque lo digo en las palabras que preparé, en tan solo 3 semanas la novela prácticamente se agotó. Ha sido un éxito impresionante el que ha tenido Human, y estamos todos muy contentos por eso. Tanto es así que ya vamos a iniciar la primera reimpresión del libro. Eso habla bastante bien de no solo de las redes de Human, sino también de su novela. Y como generalmente yo soy más o menos, no más como para estar improvisando, escribí algunas cosas, unas breves palabras para esta oportunidad. Bueno, soy Miguel Moreno, representante de Marciano Ediciones. Hace algunos años en la editorial Marciano Ediciones comenzamos a publicar un libro antológico de literatura fantástica, de horror y ciencia ficción, la serie Conspiradores, de la cual llevamos ya 2 volúmenes, en donde hemos incluido a distintos autores tanto chilenos como extranjeros, hombres y mujeres seducidos por esos fabulosos recovecos de la palabra. Pudimos constatar el tremendo interés por este tipo de literatura, dada la gran cantidad de escritores y lectores alrededor de esta convocatoria. Durante mucho tiempo se planteó que la ciencia ficción era un tipo de arte menor. Claro, por muchas décadas estuvo circunscrita a historietas y fanzines, sin menospreciar estos formatos, a los que personalmente amo. Hasta ahora, en Chile, el más famoso desconocido de este género sigue siendo Hugo Correa, autor de varias obras como las novelas Los Altísimos y El que merodea en la lluvia, o el libro de cuentos Cuando Pilato se opuso. Mucha gente que se dice aficionada al género no lo ha leído, incluso siendo publicado en el Magazine of Fantasy, donde también escribía Ray Bradbury, quien era su amigo. A pesar de eso, me parece que la literatura fantástica y de ciencia ficción hoy goza de muy buena salud. En ese rango se posiciona el libro que nos convoca, Griverso, la ópera prima del joven autor Human Key After All.
la que ha tenido un maravilloso éxito de ventas, teniendo en pocas semanas casi completamente agotada su primera edición. De hecho, en este momento nos encontramos haciendo algunas correcciones para enviar el libro al taller para su primera reimpresión. La historia de Griverso se desarrolla en múltiples escenarios espacio-temporales. Su protagonista se ha arrancado el nombre para despistar a un demonio que lo persigue, el que le ha puesto precio a su cabeza, una bestia coleccionista de nombres. La aventura toma forma con distintos personajes en sus luchas, algunas internas, por sobrevivir o por lograr el poder en las regiones del Griverso, inundado de grietas y abismos por donde se realizan los innumerables viajes. No quiero estropear la lectura de quienes aún no han realizado este trayecto, dándoles a conocer alguna revelación crucial de la novela. Sí, les puedo decir que es de largo aliento, que hay que estar atento, que hay personajes sobre personajes, que sus descripciones son muy visuales y que perfectamente podría ser transformada en una película. Qué interesante posibilidad. ¿Quién puede saber los destinos posibles que el futuro le depara al Griverso? También les puedo comentar que este libro es el resultado de un trabajo en conjunto del autor con la editorial, de varias reuniones por Zoom, muchas reuniones por Zoom, de muchas propuestas e ideas. Como Marciano de Ediciones nos esforzamos para que el espacio creativo de Human Cake terminara en un bello libro, un objeto amable de leer, de atesorar, que estuviera acorde con la novela y con las expectativas de su autor, al que le doy las gracias por haber confiado en nuestro trabajo. La literatura fantástica tiene un camino interminable que recorrer. Afortunadamente existen muchos autores jóvenes, como Human Cave After All, dispuestos a hacerlo y a compartir con los lectores las aventuras e imágenes desquiciadas que salen de su cerebro. ¿De dónde proviene la inspiración de ese autor? ¿De qué lecturas o experiencias previas? Esta será una buena jornada para averiguarlo. Bueno, junto con agradecer la pequeña atención por estas palabras, me gustaría dejar con ustedes ahora a Matías Muñoz Carreño. Él nació en San Antonio en 1990. Él es profesor de lenguaje y literatura. Fue finalista del Premio de Poesía Nuevas Letras de Chile en 2009. Fue becario de la Fundación Pablo Neruda en 2013. Algunos de sus poemas han sido publicados en antologías y revistas de Argentina y México. Como artista visual, ha hecho portadas de discos y singles, además de videoclips animados para diversos artistas de Chile y Estados Unidos. Su novela Piélago 2019 está disponible en todo el mundo a través de Amazon. Afelandra 2021 es su segunda novela y su primera incursión en la literatura infantil. En la actualidad es director del taller de escritura narrativa creativa del Centro Cultural de San Antonio. Bueno, Matías Muñoz, yo te vi en adelante por ahí. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola. Bien, La ¿cómo palabra estás tú? es tuya, estimado. Muy bien, muchas gracias. Vale. Oye, Bienvenido. primero que nada, saludarlos a todos, saludar a todos los que nos están viendo, agradecer por esta invitación, de verdad que es un honor gigante. Conozco a Human hace años, desde la universidad, y siempre estuvimos en contacto por el tema de por la literatura, digamos, ¿cierto? Participamos juntos en unas lecturas de poesía cuando éramos más cabros. Y, y bueno, es muy bonito ver, ¿cierto?, que un amigo está publicando, que le está yendo bien, ¿cierto? Así que, primero que todo, ¿cierto?, felicitarlo y demostrarle mi alegría. Vamos en el fondo al libro, en el fondo, ¿cierto? Bueno, antes de eso quise presentarme. Mi nombre es Matías Muñoz, efectivamente, ¿cierto? Soy de San Antonio, soy profesor, escritor, he publicado un par de novelas, y estoy justamente trabajando dentro digamos, de un universo o de un lenguaje muy similar al de Human. Por eso, en el fondo, nos hemos llevado muy bien. Él leyó mi novela Piélago cuando la armé, fue de los primeros lectores, digamos, que tuvo la novela. Yo también leí el Griverso antes de que lo lanzara, y ha sido bonita, digamos, esta idas y venidas de texto, ¿cierto? Y después verlos, digamos, publicados. Así que eso ha sido maravilloso, y sobre eso mismo me gustaría en el fondo recalcar algunos puntos fuertes, digamos, que encontré en la novela Griverso, sin spoilers, por supuesto, ¿cierto? Para aquellos que no la han podido leer todavía. Pero poder mencionar que hay varios puntos fuertes que a mí me dejaron, que lograron, digamos, ¿cierto?, que la novela me atrapara, que la pudiera terminar en súper poco tiempo, ¿cierto?
y de hecho en tiempo récord, y bueno, me gustó mucho, me gustó mucho. El primer punto que me atrapó, y yo creo que desde ya el primer capítulo, segundo capítulo, si podemos llamarles así, porque en el fondo también tiene una construcción, ¿cierto? Como híbrida, que también es muy, muy rica, ¿cierto? Me atrapó mucho la descripción de los monstruos, de las bestias, de los personajes, de los enemigos, de los amigos, ¿cierto? Las descripciones en el fondo de estos seres fantásticos, de estos seres monstruosos, ¿cierto? En especial cuando hay ciertos giros narrativos en los que los personajes se convierten en otras cosas, digamos, ¿cierto? Y ese afán, digamos, pesadillesco es un afán que a mí, ¿cierto? Digamos, me pulsa muchas cuerdas internas, digamos, ¿cierto? Me hace vibrar cosas por dentro y me llama mucho la atención, me gusta mucho. Eh, yo también escribí una novela acerca de bestias en el fondo, ¿cierto? Entonces, estamos de ahí como hermanados en eso y me encantó de verdad cómo iba construyendo a estos enemigos. Lo que recién mencionaban, ¿cierto? Del tema de lo visual en esta novela, efectivamente tiene una cuestión, una carga como cinematográfica sin ser, digamos, como, sin caer en el cine pop, digamos, ¿cierto? Por supuesto. Tiene una carga como visual súper rica, una cuestión como compositiva quizás también, que hace que las descripciones sean súper interesantes, porque va más allá también de lo visual. ¿Ya? Es una película como inmersiva. Tú te metes, ¿cierto? Y hay sonidos, hay crujidos, hay aromas, hay sensaciones táctiles, ¿cierto? Tenemos un montón de sensaciones, ¿cierto? De temas sensoriales que te atrapan y te ayudan a formar, digamos, este universo, ¿cierto? Este mundo interno que está muy bien armado. También me atrapó mucho el hecho de que estuviera bien escrita, ya eso siempre, por supuesto, es fundamental en cualquier obra y en especial en obras como se mencionaban recién, ¿cierto? Que de repente son súper vilipendiadas, como el género fantástico, la ciencia ficción, todo este tema como que quizás no se apega tanto a lo que se está escribiendo hoy en Chile, se está publicando, vendiendo hoy en Chile, ¿cierto? De la literatura más política o más de autoficción, no sé. Cuando tú te escapas a esos territorios, siempre hay una cuestión como de que, es como que, no sé, le faltara calidad, y aquí es todo lo contrario, o sea, la novela está muy bien escrita, está muy bien escrita, están muy bien usadas las palabras, frases, digamos, de construcciones muy poéticas, sin que sea una poesía facilista, digamos, ¿cierto? Sino un uso poético del lenguaje desde el punto de vista de la plasticina que se puede hacer con el lenguaje, ¿cierto? De este manejo del quiebre de la frase de manera correcta o de manera que te puede generar algo. Y eso es lo interesante. Yo creo que es una novela bien provocadora y eso siempre va a ser muy, muy bueno. Y lo otro que me llama mucho la atención y que también me gustaría poner énfasis en ello es que tiene personajes femeninos fuertes. Más allá de que el protagonista sea este sin nombre, ¿cierto? Hay muchos personajes femeninos que son súper fuertes, son súper como, en ningún momento está como rescatando princesas. Y eso, digamos, es algo que realmente también es un cliché del género, y acá escapa totalmente a ello. Me encanta, digamos, que los personajes tengan la importancia que tienen. Ya estoy tratando de evadir los spoilers, pero de verdad que me gusta mucho cómo se van resolviendo la presencia de estos personajes y cómo van cambiando y evolucionando a través de la novela. Eso también me parece maravilloso. Yo creo que todos los que lean de la mitad para adelante van a empezar a decir, oye, aquí pasó algo. y eso encuentro que es fantástico, igual. Y por último, yo creo que una cuestión que también, más allá del lenguaje, más allá de las descripciones, más allá del uso de los personajes, la construcción total de este griverso, de este universo, multiverso, digamos, ¿cierto? Que se arma de manera súper lógica, con hilos, digamos, súper finos entre un punto y otro, entre, digamos, coordenadas súper distantes, tanto desde el punto de vista de lo más terrenal, como es la forma de moverse de los personajes y sus vicios, hasta, digamos, temas ya como divinos y de personajes como de punto de vista políticos, desde punto de vista más eh, como más finos, más espirituales también, ¿cierto? Hay todo un tema de cómo está construido
¿cierto? Este universo que me parece maravilloso, que encuentro que es un libro que de verdad hay que leer, es un libro que hay que darle una vuelta, ojalá leerlo más de una vez, porque es un libro que tiene su complejidad y eso también lo encuentro bacán. O sea, no es un libro fácil, no es un libro eh, como blando, ¿ya? Es un libro que tiene como espinas, tú lo tomas y te va picando ciertas cosas y tú dices, y esto te hace una herida y tú dices, ¿qué pasó acá? Y tú sigues avanzando y después te preguntas, ah, era esto de acá, y te vas dando vueltas por el libro y eso lo encuentro de verdad muy, muy, muy bacán. Así que mis felicitaciones a Human. Yo me fui más por el lado de la improvisación, yo tomé unas notas nomás y en realidad no quise leer algo para como que no me iba a salir. Así que espero que con estas palabras, digamos, sirva para esta presentación de la que, insisto, estoy muy honrado y agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Matías. Oye, qué bueno que tú improvisas, yo escribo, así que ahí hay como Sí, un contrapunto, ¿no? por Entre algo supuesto. más fomeque No, y la no, libertad está de la bien, está bien. improvisación. Oye, con respecto a lo que tú comentabas o más bien dicho, cuando yo decía que esta es una novela de largo aliento, no me refería en realidad a las más de 300 páginas que tiene el Sí. libro, sino que justamente a la complejidad que de repente te obliga a pensar al menos, pucha, ¿en dónde, en qué momento, de qué parte me está hablando este personaje? Porque a veces los personajes se meten en distintos sectores, Sí, incluso claro, interiores humanos, en distintas grietas. en distintas grietas, claro. Entonces uno anda, esa es como parte de la complejidad y que lo transforma en el largo aliento. Me gustaría, de todas maneras, Matías, que nos mantuviéramos conversando hoy día acá para que pudiéramos hacerle algunas preguntas entre tú y yo y todos los asistentes, el que quiera levanta la patita o nos avisa para hablar un poquito con Human Key Astral, po, que es tu Por noche, supuesto, acá es estamos. tu novela, Human. Pucha, de verdad como Marciano Ediciones estamos muy contentos del éxito que has tenido, así que por lo menos en este momento la palabra es toda tuya y de ahí te vamos a ir haciendo algunas preguntas. Gracias, gracias. Eh, Estoy en la misma que ustedes en realidad. Eh, este evento me ha tenido bastante nervioso, bastante expectante y quiero partir. Yo soy como del término medio. O sea, yo suelo preparar algunas palabras, pero no me guío totalmente por ellas, voy improvisando. Ese es mi juego. Y bueno, por lo mismo tengo aquí algunas palabras para ir guiándome, pero solamente eso. Para empezar, lo primero, quiero saludar a quienes nos están viendo, a quienes están asistiendo a esto, que es un hito para mí y es algo que quiero agradecer, de verdad, a quienes están presentes en la reunión. El seudónimo, si quieren lo respetan, si quieren no, porque en realidad muchas de las personas que están acá saben por qué preferí ese seudónimo. Tiene que ver con que ha sido mi nombre en redes durante, por lo menos, la última década. O sea, en todos lados, donde escribo, donde comento, soy el Human. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces, quiero agradecer a quienes están acá, darle la bienvenida, ¿verdad? Estoy muy, muy feliz por todo el apoyo que ha recibido este proyecto. Y lógicamente vamos a hacer unos pocos agradecimientos a mi familia, ¿no es cierto? A mis amigos, a mis colegas de oficio, acá presentes, tanto en escritura como en docencia, porque hay de todo. Y también a los que están, no acá, sino que también del otro lado, a los que nos están viendo. También a mis alumnos y alumnas de distintos establecimientos que he trabajado en distintos colegios y siempre han estado leyendo algo. De hecho, hay algunos relatos del universo que ellos tuvieron la posibilidad de leer antes. Entonces, un saludo muy especial para ellos. Y en especial quiero agradecer a una persona que no sé si está presente y que tiene un peso crucial dentro de esta novela, que es Nacén. Un agradecimiento para Nacén de Avalón, que ese es el nombre del personaje. En el mismo libro sale. No es un spoiler mayor en realidad. La presentación en sí ya la hizo Paulina, ¿no es cierto? Ya la mayoría acá, por no decir todos, me conocen. Entonces, no queda mucho más que decir, más que entrar a lo que es el Griverso, ¿no es cierto? Que es un libro que me tomó tiempo escribir.
Matías es testigo de eso. Matías es fuerte testigo de que me tomó bastante tiempo ir armando, dándole lógica a todo esto. Y fueron 7 años a la larga, 7 años escribiendo, reescribiendo, dándole lógica a las ideas. Pero lo que a mí me gusta es que a pesar de que esto empezó en el 2012, se ha ido cada vez cuajando más. En un punto en que yo puedo decir que el Griverso tiene su propia vida, tiene sus propias leyes y va a seguir. Independiente de esta primera novela, el Griverso va a seguir. Tengo algunas cosas aquí, pero prefiero ir en la dinámica de lo que es conversación. O sea, más que nada yo quería agradecer a quienes están acá y que el Griverso siga su curso. Perfecto. O Lenin, no sé, cómo te sientes más cómodo. Muchas gracias. Y lo primero que me gustaría comentarte, porque tú ya nos dices que estás escribiendo hace 7 años tu novela, es como una pregunta muy típica, porque es bueno igual conocerte, ¿no? ¿Cuáles son tus referentes, autores preferidos, tus líneas en la novela, en la narrativa o en la literatura en general que te acompañan, que te ayudan? Sigo bastante de la mano de lo que dices tú, Miguel, de lo que es la ciencia ficción. O sea, lo que despertó en mí las ganas de leer, primero fue mi abuela. Eh, mi abuela materna, ella fue la primera en incentivarme a leer, pero ya cuando fue cosa mía me decanté por lo que es la ciencia ficción. Y en la ciencia ficción hubieron 2 autores que fueron los que más me marcaron, que son bastante conocidos, que son Isaac Asimov y Frank Herbert. El que más me marcó a la larga en cuanto a todo lo que terminó siendo el Griverso, por lo cual también este fondo de dunas me agrada mucho, es justamente Dune. Varios de mis conocidos saben que los varié durante años con las ideas que te transmite Dune y la riqueza que tienen. Y justamente algo que quise extraer de Dune fue esta forma de usar el lenguaje que te explica las cosas, pero que también te insinúa otras, que no te entrega toda la respuesta. De la mano de esa lectura también siempre he sido muy amigo de lo que son los monos chinos, ¿no es cierto? El anime. Desde cabros chicos, yo creo que es un tema generacional también y que por suerte hoy está súper en boga, entonces uno se siente cómodo hablando al respecto. Ahí también me marcaron series, la que más me marcó fue Evangelion, y donde también me quedé con esto mismo, de que una historia no tiene que ser simple, no tiene que darte todo en bandeja para ser buena, para tener profundidad, ¿no es cierto? Y que siempre se pueda sacar algo nuevo. Entonces, a partir de todo eso referente, y obviamente también partes de fantasía, que me gustan un par de sagas en realidad, se fue armando todo esto. De hecho, una saga de fantasía que tuvo harta importancia en el planteamiento inicial es una saga que está actualmente inconclusa, que se llama la Crónica del Asesino de Reyes. Lleva 2 entregas y llevo de hace 10 años esperando el tercero. Y justamente trata el tema de los nombres, que es algo súper importante en Griverso. O sea, por ahí se empieza a construir, ¿no es cierto?, toda la maraña que nos lleva a eso. Muy bien, de todas maneras, es interesante ver otra cosa, antes de darle la palabra a Matías, que todo este bagaje que está en tu cabeza de Evangelion o Asimov o esta otra saga que está inconclusa, no es que nos obligue a nosotros como lectores a estar buscando los antecedentes para meternos en la novela, en lo absoluto. Tú nos entregas una novela, una historia que vive por sí misma. De todas maneras, es siempre interesante conocer cuáles son como las bambalinas de los tras bambalinas de los escritores, por eso te comentaba esto. Matías, te dejo la palabra si quieres hacer algún Sí, por supuesto. comentario. Oye, mira, yo creo que hay una cuestión que es súper bacán para los lectores cuando están en estas situaciones como la que estamos nosotros, y es saber en el fondo
claves, digamos, ¿cierto? Del oficio que tenemos nosotros. Tú, por ejemplo, al escribir esta novela, durante la cantidad de años que estuviste, digamos, escribiéndola, ¿cierto? Tú hiciste cambios grandes. Quizás podrías revelarnos algo que, por ejemplo, tomaste alguna decisión en algún momento, o que pensabas que iba hacia alguna dirección y la modificaste. Siempre son llamativos esos puntos para la gente que lea la novela, va a decir, ay, esto pudo haber sido distinto, y eso igual es bacán. O de repente son Eh, cosas que se van para otros libros después. y justamente tiene que ver con eso, aparte de todas las influencias que tuvo la creación del universo mismo. Uno cuando es más joven, cuando empieza a escribir, o sea, no es que yo sea viejo tanto, es que seamos viejos. Estamos Cuando en uno la es flor de la más vida. chico, no, forever young. Cuando uno es más chico, eh, tiene como las aspiraciones, ¿no es cierto?, de crear algo nuevo. Y en ese aspecto, los primeros gérmenes del universo tienen que ver con un proyecto que al final nunca se materializó. Que lo único que me dejó fueron algunos personajes sueltos y que yo quería crear un mundo de corte más onírico, que tenía que ver con sueños principalmente. Sí, me acuerdo. Y siento que algo de eso igual tiene Griverso, porque es un mundo un poco enrevesado, un Griverso. Eh, en un inicio, claro, mi idea era que el Griverso siguiera una pauta un poco más común. Este personaje del sin nombre tenía en un inicio un nombre antes de desapegarse totalmente del concepto original, que iba a ser una especie de, nada que ver, pero absolutamente nada que ver, que era un pirata aéreo que viajaba en dimensiones estafando. Era ese el concepto original. Pero, claro, me imbuí un poco de lo que era el steampunk en esa primera edición y al final partes de esos retoques terminaron en un proyecto que actualmente tengo con otro amigo, pero que está también en stand-by, eh, que también en algún momento puede que vea la luz, ¿no es cierto? De ahí partió todo y también en un inicio este mundo no iba a ser tan enredado, iba a ser simplemente uno de los lugares que aparece, que tampoco es tan spoiler, que es el continente. El continente fue un lugar que existía desde antes, que surgiera el concepto, pero una vez que una palabra, una sola palabra se me metió en la cabeza, la empecé a ver en todas partes, que fue el concepto de grieta. Eh, Empecé a escuchar la palabra grieta y me sugería algo que era algo que estaba roto y que dejaba paso a algo más. Recuerdo, de hecho, en uno de los talleres donde participamos con Matías, de hecho, ahí él fue el profe, así que grande Matías, nos mostró un poema que lo había escrito una persona que era ciega, si no me equivoco. Y en los últimos versos se hablaba de justamente la grieta que separa a los mundos. A partir de eso se empezó a formar en mi cabeza la idea de por qué no crear un mundo que esté agrietado, una creación que no tenga lógica como completa. Y de ahí surgió la idea. Después vinieron todas las otras cosas que aparecieron y la historia se empezó a dar de manera súper orgánica. De hecho, en algunos casos me pasaba que mientras escribía, yo no entendía por qué estaba pasando lo que pasaba. Y después iba mirando hacia atrás y tenía lógica. Era muy extraño. Entonces, de a poco se fue formando el concepto y era una cosa totalmente distinta en el inicio. Maravilloso, maravilloso. De hecho, también como que me brilla en la cabeza una frase de Eve Ujar, una escritora argentina, ¿cierto? Que dice también en sus talleres, ella eterna tallerista, que centra al cuento y a los personajes por la fisura. Y ahí hablan en fondo de esta grieta, ¿cierto? De este quiebre que se abre dentro de las cosas por el que tú puedes entrar. Creo que el Griverso está lleno de eso, además de mencionarlo, por supuesto, ¿cierto? Además de que sea un punto importante el tema de las grietas, que quien lo lea, insisto, va a encontrar ahí un manantial de posibilidades, ¿cierto? Además hay una grieta como por debajo que tiene que ver con de dónde viene esta historia, ¿cierto? De dónde brota. Que en la grieta pueden brotar cosas, en el fondo, ¿cierto? Y eso es un poco lo que sucede igual con esta historia. Y en ese sentido,
¿En qué momento tú te decides a cerrar el libro? Porque también es un libro, digamos, que tiene múltiples posibilidades, digamos, un libro que podrías haber seguido reescribiendo por siglos. Entonces, en ese sentido, ¿en qué momento tú llegas, digamos, al momento de sacarle la foto al libro y decir, ya esto es, digamos, dejémoslo volar? Ese momento llega por bueno, circunstancias de la vida, ¿no es cierto? Eh, algunas lejanías con personas, con situaciones, que al final me hicieron necesitar dar un cierre. Y ese cierre había estado planificado desde hace tiempo. Entonces yo igual tenía lineamientos que seguir. Lo que traté de hacer fue mantenerme fiel a esos lineamientos que había dejado establecidos, pero siempre supe el norte que tenía que seguir la historia, aunque claro, al inicio no sabía cómo anclar estas dos tramas principales que transcurren, que la primera vez que uno lee el libro no lo entiende del todo, o sea, me atrevo a decirlo, porque hay como dos historias en paralelo, te están contando una, pero la otra no te la cuenta. Y eh, esa primera trama no sabía cómo unirla a la segunda. Cuando apareció la unión de esas dos cosas fue como ya, acá tengo que cerrar todo. Acá es donde yo tengo que cerrar y la historia puede continuar. Entonces, a la larga, preferí ahí dejar una invitación y que el universo siga su curso, porque puede seguirlo en esta parte ya del final, ¿no es cierto? De que la historia nos queda cerrada, pero al mismo tiempo se abre otra grieta. No literal, ya, no estoy dando spoilers de lo que pasa, pero se abre otra grieta. Y ahí nos deja la invitación a que es lo que continúa. Porque claro, el universo empezó a crecer de a poco, de a poco, de a poco. Empezaron a aparecer personajes que le daban lógica a todo esto, que eran un sustento del universo mismo. Y cuando me di cuenta que ya estaba todo eso en una dirección, dije, cortemos acá. Al principio no sabía si la cosa iba a servir, si estaba bien. Y también tuve la ayuda de una amiga, que no sé si está acá con nosotros porque ella no está acá de Chile, entonces lo más probable es que puede que esté durmiendo hasta ahora, que es una amiga española, que se llama Ana. Ella fue también una de las primeras personas que terminó de leer el universo. Cuando lo terminó de leer me dijo, o sea, no había leído algo así. Siento que genera un imaginario muy propio y cala, como que entra en tu imaginario, como que te ves infectado por el universo, te traga un abismo y entras al universo. Entonces, cuando ella me dijo eso, fue como, wow, una persona del otro lado del charco, ¿no es cierto? Y con tantas diferencias, ¿no es cierto? Eh, pudo conectar con todo esto y ahí yo dije, puede ser, se puede publicar. Buenísimo. Buena, bacán. Bueno, Miguel. yo de todas maneras quiero comentar que dos cosas, ¿no? Es muy bueno y me alegra que Lenin o Human esté siguiendo esta beta de autores de ficción, que en Chile en estos momentos es harto. Hay harta gente joven que está escribiendo y es muy bueno que se armen estas redes y estas comunidades. En algún tiempo, como alguna vez lo dijimos, tal vez fue un poco menospreciada, pero a esta altura ya no, por favor, nada. No existe un menosprecio por este género, al contrario, trae muchos adeptos y obviamente se entregan y tienen la posibilidad de escribir obras completamente de calidad. A propósito de eso, me gustaría saber cómo te sientes. Al principio dijiste que estabas un poco nervioso con esto del lanzamiento, pero me gustaría saber, Germán, ¿cómo te sientes sabiendo que ya agotaste la primera edición? Así monstruo, así, ¡ah! eh, la verdad que a veces como que no termino de creerlo, porque, claro, fueron 90 ejemplares, de esos 90 ejemplares quedan 3 para reserva, pero todavía mucho más, está todo fuera. Y me hizo muy feliz el saber que contaba con tanto apoyo, pero no un apoyo gratuito, sino que es el apoyo de gente que conoce mi trabajo, que me ha leído a lo largo de los años
Y eso me da más fuerza, me hace creerme un poco el cuento, decir, no, o sea, el universo tiene su mérito y tiene que seguir. O sea, esto no va a parar acá, este es el primer paso. Entonces, me cuesta un poco asimilarlo, pero me deja muy contento. Me deja muy contento. Oye, para los que están escuchando con respecto a la cantidad de ejemplares de esta primera edición, yo les quiero comentar que esto lo sé bastante de cerca porque por nuestro trabajo como editorial, en el último tiempo, en los últimos años, sobre todo en Chile, han habido muchas encuestas y estudios que demuestran la no muy buena comprensión lectora de las personas, ¿no? Y que la gente no está leyendo tanto. Y sin embargo, hay una gran cantidad de autores nuevos que, gracias a las editoriales independientes como la nuestra, hacen y sacan libros, escriben y sacan libros. Hay muchos libros, muchos autores, pero como el mercado es mezquino, generalmente todas estas ediciones son de tirajes muy pequeños. Ya olvidémonos de esos tirajes que hacía el Equimantú a principios de los años 70, ¿no es verdad? De 5.000, 10.000, 15 o 30.000 ejemplares. No, en estos momentos estamos hablando generalmente ya con 500 ejemplares te estás arriesgando mucho. Entonces, en el caso con Human, y esto lo conversamos en su momento cuando partimos en esta aventura, y nuestra propuesta fue, oye, parte con 100, viejo, veamos cómo nos va. ¿Ah? Y ya vimos que tenemos que empezar a reimprimir. ¿Cachai? Entonces, me parece que es la forma de funcionar como están ahora las cosas. Generalmente, cuando hacemos nosotros los lanzamientos, les decimos a todas las personas que privilegien la compra de los libros con el autor en primera instancia. Es lo mismo que hicimos ahora, solo que como ya se lo hago todo, chicos, si quieren comprar, alguien no ha comprado, va a tener que hacerlo a través de la editorial, así que se meten a marcianoediciones.cl y ahí en el bazar de marcianoediciones.cl pueden encontrar algunos de los pocos ejemplares que están quedando de esta primera edición de Griverso. También me gustaría, viendo las horas y todo, ofrecerle la palabra a los asistentes, a quien quiera, que simplemente nos hace alguna señal. Ahí está Gabriel Peña. Gabriel. Levanta la mano. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Hola, ¿qué tal a todos? Mijus, estoy muy orgulloso de ti. En primer lugar, quiero felicitarte porque esta es una instancia por la cual te he visto desde las primeras filas y me consta que la construcción de este libro es, por decirlo de alguna manera, un asunto salvaje. Nuestro stand-by pronto va a dejar de ser stand-by, yo lo sé. Sí. Pero vengo aquí con una razón. Vengo aquí también porque esto es un espacio para llenarlo con preguntas. Y la verdad es que tengo una pregunta. Me declaro culpable de que no he podido terminar de leer el libro, pero es increíble darse cuenta de lo fácil, lo fluida que es su lectura, sobre todo cuando es un libro en formato físico. Y nunca va a dejar de llamarme la atención ese gusto tuyo por el anonimato, por la desconstrucción de la personalidad del personaje, al punto de que si en algún momento ostenta algún nombre, es más bien una forma de salir del paso, pero él en sí mismo, la base de él es no tener nombre. Ahora, la pregunta mía es, eh, ¿de dónde viene esta idea de desconstruir el personaje a tal punto de borrar su identidad? ¿Tienes algún referente literario para explicar el origen de esta idea? Y esa es la primera parte de la pregunta. Y la otra, ¿esta es ¿esta es una idea que forma parte de este universo o es algo que pretendes llevar hasta las últimas consecuencias en otras historias que puedas escribir en un futuro? Con otros contextos, por otras explicaciones, pero ¿es algo que pretende llevar más allá? Eso es. Muchas gracias, Gabriel. La primera parte, en realidad, siempre insisto, desde que empecé a escribir, me llamó mucho la atención el cómo están hechas las historias respecto a que el personaje tiene que evolucionar, tiene que crecer, y siempre tuve un rollo
Y eso igual se nota un poco con Griverso, que es el rollo con lo humano, que es lo que nos hace humanos. ¿Dónde empieza como lo que es humano y lo que es otra cosa? Siempre tuve como esa inquietud, ¿de dónde está esa otra cosa? ¿Qué pasa si yo quiero dejar de ser humano? Entonces, siempre tuve ese rollo en la cabeza, no tengo un referente real, como de dónde sacarlo, pero siempre tuve esa inquietud. Y cuando empecé a meterme en este mundo de fantasía más que tiene que ver con el origen de las cosas, los nombres, es esta novela que estoy esperando que termine hace siglos, que justamente versa sobre nombres, dije, ¿qué pasa si un personaje le quito el nombre? Pero más allá de quitárselo, de que yo dejo de llamarme Lenin y me cambio el nombre, sino que, ¿qué pasa si yo pierdo eso? Lo pierdo de mi memoria, lo pierdo de todo. Y eso te da como resultado una especie de deconstrucción, o sea, que el nombre es el que sostiene las cosas. Incluso es como un poco filosófico el tema, pero en el origen de la idea del Dios de este mundo, que es Jaín, se relaciona justamente con la palabra como poder. ¿Y qué pasa si yo suprimo esa palabra? Entonces, es una cosa propia, nada más que nada. Ahora, la segunda pregunta tiene una respuesta un poco más breve. Sí, pretendo continuar. La historia del sin nombre es el puntapié inicial y pretendo que siga hablándose un poco respecto a él, pero no quiero que se quede, porque siento que el universo tiene mucho más que explorar y no me gusta cuando las historias se quedan en un personaje porque es más cómodo. Si puedo explorar más personajes, más posibilidades para el universo, lo voy a hacer. De hecho, es algo que estoy planeando. Muchas gracias por las preguntas. Gracias, Lenin. Gracias a ti. Sigue el micrófono abierto, chicos. Aprovechemos, chicas, también aprovechemos de hablar un poco con el autor. Hay que aprovechar también la tecnología. En otra instancia estaríamos alrededor y aplaudiendo y todo eso. Y después firmando libros. Y tomando un vinito. Y tomando vinito. Por lo menos vinito. Nunca mal ponderado. No. ¿Alguna otra ¿Algún pregunta? otro comentario, cualquiera? Hay varios comentarios que le han hecho en el chat. Sí, pero hay algunos medios irreproducibles, como un Sí, Pacuro yo por ahí. diría que Cosas, ¿no? mejor los lea en privado. Claro. Maite Basauri. Pero Maite Besitos para él. Basauri está levantando Sí. mano. Sí, yo quiero destacar algo así como profesora de lenguaje, y varios colegas acá. Yo creo que es un libro que es tan amigable para leerlo. Yo creo que yo lo pondría en un plan lector, porque siento que tiene un lenguaje tan liviano, tan llevadero, es tan agradable y es como que es un pasatiempo porque tú te sientas, te puedes tomar un té o te tiras en la cama porque quieres relajarte un rato y vas a leer y lo vas a pasar bien. Entonces no es como una cosa que te pese la mollera, no sé, como irte a leer un Kafka, por ejemplo. Siento que tiene un toque tan fresco que hoy día lo necesitamos tanto, yo creo, para revitalizar el hábito de la lectura. Entonces yo creo que hacer esta difusión, que por lo menos yo pretendo hacerla con mis estudiantes, es importante. Este tipo de obras como la que publicó mi amigo aquí, es importante, es bonita. Yo soy lectora de otras cosas más políticas, me gusta más esa onda más densa, y de verdad que cuando me senté a leerlo, dije, ya, esto es por mi amigo, y después ya no era por mi amigo, era por la historia del Griverso, porque estaba súper metida, y era como, wow, todavía no lo termino, me falta, y nada más que felicitarlo, agradecerle, y de hecho tengo dos, porque uno de los ejemplares quiero verlo ahí con mis estudiantes, a ver qué hacemos, qué pasa, así que nada más que felicitarlo, agradecerle por compartir esto, porque es una tremenda creación, como diría Huidobro, es un pequeño dios ahí, está creando un mundo. Sí, porque es una cosa que yo siento que no va a parar y da para harto. Así que nada, muy emocionada y orgullosa de ti, Lenin. Ese es el comentario. María José también creo que está levantando su mano. Sí, hola, bueno, saludarlos a todos y a todas. Al Matías, que hace mucho tiempo no lo veía, y sí que buena ocasión verte acá, Matías. Y a Lenin, por supuesto, felicitarlo
por el lanzamiento de su libro. Hemos tenido varias conversaciones del largo proceso que tomó este libro, y lo mismo que comentaba por ahí, que cuando se cerraba este libro, en qué momento se cerraba este libro, que parecía que en verdad no tenía un cierre y podía seguir y continuar y continuar, y con Lenin lo conversamos también varias veces. También profesora de lenguaje, acá como muchos otros, y complementar un poco lo que decía Maite, ¿verdad? Es un libro, la verdad, que aún no lo he finalizado de leer, pero bastante interesante, sobre todo viniendo de un escritor chileno joven, ¿verdad? Y que también sería interesante que se le diera cabida a este tipo de libros en plan lector, ¿verdad? Darle paso a los jóvenes escritores chilenos como el Matías, como el Lenin, ¿verdad? Y bueno, preguntarle a Lenin, básicamente, que quisiera saber en el fondo cómo llevó este proceso, ¿verdad? No estamos en un contexto, digamos, como por así decirlo, normal, habitual. ¿Cómo llevó este proceso de trabajar en este libro, finalizar este libro en este contexto de pandemia, ¿verdad? De profesor, con clases, cumpliendo con un montón de funciones, etcétera? ¿Cómo afrontó esto? ¿Cómo lidió con esto? Y finalmente llegamos a este resultado. ¿Cómo lo vivió personalmente? Porque hay todo un contexto, ¿verdad?, que es bastante diferente al lanzamiento de otro libro. Y esa es la pregunta, básicamente. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Y cómo finalmente termina publicando esta obra, ¿verdad? Esa es mi pregunta para Lady. Muchas gracias, María José. Gracias por estar acá. Un proceso que costó tomar la decisión, pero de a poco fui tomando la fuerza. Cuando empecé a publicar algunos relatos en otros lugares, me convencí de que esto podía llevarse a un puerto. Justamente el tema de pandemia me hizo darle algunas revisiones, volver a darle una mirada, volver a leerlo yo mismo, después de haberme alejado ya un par de años del libro. Y me pasó lo mismo que lo que decía Mike, que lo que dice Matías también. Yo mismo quedé como sorprendido y dije, esto tiene que ver la luz. Tomé la decisión a finales del año pasado y bueno, en realidad mucha búsqueda editorial no tuve, porque desde hace tiempo que ya sabía de Marciano. Además que yo, siendo un fanático del tema OVNI, acá tengo mi propio Marciano, no me costó tomar la decisión, y más con una editorial que tenía el nombre para apoyarme, y empezamos a conversarlo, obviamente todo en este contexto por videollamada, y vi el entusiasmo, el apoyo de la gente de la editorial, que desde el principio me dijeron que le tenían fe al proyecto. Fuimos bastante recatados con el número de ejemplares, por lo mismo que decía Miguel hace rato, porque el mercado en Chile hay que andar con mucho cuidado y paso a paso. Pero fue un proceso de meses, claro, de reunión tras reunión, viendo las revisiones, viendo los cambios que se le podían hacer, que en realidad no fueron tanto. O sea, la editorial se apoyó mucho lo que era como mi visión como autor. Los cambios que se iban proponiendo eran básicamente de estilo, una que otra revisión de coma. Fue difícil porque con todo este tema de las clases como profe, es complicado, pero siempre buscando el hueco, ¿no? Siempre buscando un momento en el día, ya, agendemos una reunión, aunque sea media hora, nos poníamos de acuerdo con esto, ya, entonces, esta es la decisión que se toma con tal elemento. Fuimos haciendo la publicidad de a poquitito, los afiches, quedaron preciosos, me encanta este fondo, de hecho lo voy a empezar a usar en mis clases. Y más que nada fue un tema de agarrar fuerza, agarrar el ánimo de decir, lo quiero publicar y ver qué pasa. Porque en realidad después de ya la mitad de mi vida escribiendo, sentí que era el momento de empezar, o sea, publicar, que es el último paso. Yo se lo he dicho también a mis alumnos, siempre les digo que un texto no está listo cuando se termina de escribir, el texto está listo cuando se publica, en distintos aspectos de lo que es publicación.
acá de hecho había un alumno mío, ¿sí? Aprovecho de saludar a Felipe. Creo que puede haber algún otro más por ahí. Entonces, sí, fue un proceso largo, pero fue entretenido, también me entretuve harto. Fue estresante, pero fue entretenido. Eso es lo que me hizo sentir. Muchas gracias por la pregunta. No, gracias a ti, Lenin, gracias a ti y felicitaciones nuevamente. Muchas Felicitaciones. gracias. Michel, también hay una manito por ahí levantada. Tienes la palabra. ¿Está Michel? ¿O solo puso Tener la manito? mano al menos. Por lo menos tiene la manito levantada. Eso no sabe que está con el audio. Oh, dice que lo siente. Algo le pasó. Pero está bien, chicos. Ah, Le falló el audio. Ya, le bajamos la mano. Ya, la pregunta la Ok. va a escribir en todo caso. Pero dice la pregunta Poeta Oz quiere hablar, ya, parece. pero espérate, la pregunta es, Ah, si tuvieras que definir, por favor. Si tuvieras que definir. En tres adjetivos. La novela. Ok. tiene el comodín de la llamada. Tengo el comodín de la llamada, sí. Alguien que me apoye con los adjetivos. Yo creo que podrían ser delirante, tenía otro más y se me acaba de... Espera un poquito. Delirante, fantasioso. Ay, no sé si la última es un adjetivo. Ay, no, voy a quedar más como profe. Ayúdenme. Tírenme un hueso. Ya, con todo está bien. Qué buena pregunta, Michel. Buena pregunta. Sí, yo creo que eso, ¿Viste? delirante y fantasioso. O sea, yo creo que eso resume bastante. Estaba intentando buscar uno para darle el cierre, pero... Michel se dice tu amigo en todo caso, sí, muy bien. Te puso un aprieto, ¿ah? Sí. Te puso un aprieto. Pero Poeta Oz había levantado su mano real. Él no usa la virtualidad. ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Totalmente, Poeta. Sí, porque la otra vez tuvimos una pequeña vez. Oye, más que nada, la felicitación al autor, porque es una aventura escribir, digamos, una cosa que es como vedada a los escritores chilenos. En la ciencia ficción hay poquito, pero muy buenos. Resulta que a mí me gusta más la palabra novela de anticipación. Ahora, con respecto a la obra de él, va a ser una cosa como extraña, voy a estar hablando de algo que no he leído y que manejo como a grandes rasgos. Por ejemplo, hablaron de personajes que mutan. Ya, nuestro escritor es un demiurgo. Nuestro autor piensa que los psicotrópicos dan la posibilidad de acceder a otras realidades, algunos portales por ahí. Es amigo. Conoce a Timothy Leary, un norteamericano que era muy aficionado, y después se descubrió que trabajaba por los servicios de seguridad. O sea, él le iba a repartir a los cabros de Woodstock, etc. Entonces todo eso como está de moda, como despersonalizar al ser, un poco como lo hacían nuestros amigos de la secta del Golem, crear diferentes seres que se manejaban en uno y otro lado. Entonces, a lo que voy yo, una novela de largo aliento porque tiene ¿cuántas páginas? 300 y tantas. Sí. Tú tuviste mucha influencia entonces de Duna, entonces. Sí, sí. Bueno, te tengo una noticia, yo creo que la sabes, que ahí parece que va la tercera versión. Cine. La tercera versión de cine, sí. Sí, la estoy esperando. Creo que la mejor hubiese sido la de nuestro amigo, Jodorowsky. Sí, lejos. Opino lo mismo. Ya, hemos hablado todos tirándote algunos ganchos. Tú andas, digamos, estos seres que mutan y que se transforman, Kafka también lo hacía. Pero ¿cómo se mezcla eso? Que es una cosa complicada, con un lenguaje que dicen que es accesible, siendo que esos mundos, digamos, se pueden reproducir en base a quebrazón del lenguaje, otras posibilidades, etc. Y tus compañeros han dicho que es un lenguaje asequible. O sea, mutar
podría ser algo como fácil, salvo en la mente, yo creo que es fácil. Eso a grandes rasgos, felicitaciones al autor y a los marcianos que confiaron. Yo creo que van a tener que sacar unos 500 por lo menos. Es la idea. Bueno, respecto a la... Que así sea. Ah, la última pregunta. ¿Por qué te llaman Lenin? Me llamó la atención. Es mi nombre real. Es mi nombre real, pero tiene que ver con una historia familiar bastante extensa, alejada de la política, y que también por eso yo preferí publicar bajo un seudónimo, porque el nombre de Lenin rompe algunas susceptibilidades por ahí. Entonces, bueno, que en Chile tendré muchos problemas todavía. Es que por lo mismo. Entonces preferí usar mi seudónimo. Eso da como una respuesta un poco más larga, así que prefiero dejarlo para después. Tus amigos y compañeros te nombran así, ¿no? Sí, no, es que... el lenguaje coloquial familiar. Sí, es que claro, el nombre Human es más que nada de seudónimo, y porque siempre es el nombre que usaba en redes sociales. Con respecto a la otra pregunta, lo que pasa es que también está la influencia de Duna por ese lado, porque traté de que fuera un lenguaje más directo. No me gusta explicar en demasía, describir en demasía. Prefiero que las cosas se vayan mostrando solas, que se van mostrando, ojalá de una manera sencilla para que no cueste imaginarlo. Entonces, sí, me costó harto dar con ese toque, pero sí hay partes que son un poco más complejas. La mayor parte traté de quedarme en un lenguaje lo más sencillo posible, pero cuidándolo. No descuidando que fuera una descripción lisa, sino que también tuviera algo de matiz. Entonces, claro, ahí se logra un poco eso. Cuesta, y por algo también me tomó hartos años hacerlo. Pero ya, y esa es la respuesta. La última pregunta para los otros compañeros. De la novela gráfica, ¿tú ubicas El Eternauta, que es una, a mi juicio, maravilla de los argentinos? No, la verdad no. Anótala y búscala por internet. Eternauta. La voy a buscar. Es de la década del 60. Eso es, pues muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ti. Gracias. Poeta 2, por si acaso, también es parte de Marciano Ediciones, y de la banda Poetas Marcianos. El espíritu más joven que tenemos con nosotros. Y el más libre. Y el más libre, lejos, el más libre. Marcial, Marcial tiene la hay mano. una manito ahí levanta Marcial Alviar, y estaríamos también tratando de terminar esta ronda de comentarios y preguntas. Sí, ¿se escucha? Totalmente, Marcial, sale. Ah, súper. Bueno, igual yo quería hablar más que todo, bueno, yo conocí a Lenin por temas familiares, pero igualmente me ha tocado, he tenido el honor de ser un poquito testigo también de hace unos años hasta la fecha de cómo ha ido evolucionando él como, o tú mejor dicho, como hombre, y la verdad que es una constante para mí ver cada vez con más admiración a Lenin, y ver hoy día que estás cumpliendo uno de los más importantes sueños. Al principio, cuando recién nos conocimos, siempre me llamaba la atención que fueses tan callado y que siempre estuvieras tan metido en la lectura. Y claro, o sea, si yo tuviera el talento que tienes tú, creo que también hubiese hecho lo mismo, y qué rico es ver hoy día los frutos que estás teniendo, saber que no solamente personas que te conocen directamente, sino que otras personas que simplemente han podido disfrutar de una o que otra historia más corta. Yo creo que, no sé, indirectamente me siento parte del sueño cumplido que tienes hoy día, de la realización de algo que costó años, pero también tuvo costos en términos personales también, en general de todo un poco, y ver cómo saliste airoso de todo, y más encima con esta especie de catarsis que estás viviendo ahora con un libro publicado ya después de haberte tomado el tiempo. Yo creo que no
personalmente creo que no hay un tiempo preciso para poder publicar, para poder escribir algo que sea de calidad para los lectores. No, no creo que sea necesario más o menos tiempo. Salió en su tiempo justo y ahora, por compromisos personales, no he podido empezar a leerlo, pero sí quiero echarle mano y empezar a meterme en ese mundo que, por todo lo que he escuchado, se ve pero impecable. Y como te decía, felicidades, Lenin. La verdad que, chuta, se me infla el pecho de verte hoy día, todo lo que has conseguido. Y yo creo que, como lo decía el amigo anterior, no me cabe duda que van a haber muchas publicaciones más y van a haber muchas más impresiones del libro, así como también de los libros que vengan a futuro. Y que mucha suerte, todo el apoyo y la verdad que voy a empezar a difundirlo porque no hay que valorar el talento que comúnmente acá en Chile no se valora mucho, se valoran más otras cosas a veces, y cuando hay escritores como tú, que son de calidad, se les deja un poco en bajo perfil, y no es justo, pues se tiene que dar a conocer este tipo de literatura que, aunque sea fantasía quizá, igualmente eso no le quita la calidad, porque l- a propósito de eso, es un trabajo aún más profundo, porque implica separarse por completo de la realidad y crear un mundo paralelo y hacerlo real, que el lector también pueda entender lo que tú como escritor has querido transmitir. Y eso creo yo que es más difícil que contar tal vez historias que tienen mucho nexo con la realidad. Que muchas gracias, Lenin, te pasaste, y un abrazo grande a la distancia. Muchas gracias, Y José. aquí estamos, po. Así que ya te contaré después cuando esté Sí, ahí metido en el libro, no pueda ni moverme. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que María José levantó de nuevo la manito. ¿Quiere decir algo? ¿O es solo la mano? Sí, ¿Sí? la verdad que sí, se me quedó una pregunta ahí en el tintero. Ujú. Me gustaría saber, Lenin, como escritor, ¿qué viene ahora para ti? En el fondo, ¿quieres seguir en esto de la ciencia ficción o en algún momento te ves también publicando otro tipo, digamos, de historias, de cuentos, de novelas? ¿O lo tuyo, digamos, es netamente esto de la ciencia ficción y sientes que tu camino como escritor va por ahí y es como por ese camino quieres seguir, o existe la posibilidad de que en algún momento podamos leer algo tuyo que tenga relación tal vez con otro tipo de, de texto, ¿verdad? Otro tipo de publicaciones, qué es lo que se viene ahora, qué es lo que esperas ahora, sé que recién es el lanzamiento, ¿verdad? Pero viéndote joven, ¿verdad? Escritor chileno, joven y todo, me imagino que quedan muchas cosas por delante, entonces me gustaría saber si vas a seguir por el camino de la ciencia ficción o si en algún momento también te vas a aventurar por otro camino y qué es lo que se viene, qué podríamos esperar de ti como escritor para más adelante, tal vez. Esa es mi pregunta. Gracias, María José. La verdad, yo no sé si catalogo como tal de universo en ciencia ficción, aunque sí tiene algunos momentos, ¿verdad? Que son un poco, que dentro de esta fantasía entra la ciencia ficción, es un poco eso. Pero obviamente no, esta es la puerta para mí, pero tengo otros proyectos que se mueven en rumbos similares, pero también tengo algunos otros que son de corte más realista. De hecho, actualmente estoy armando un proyecto que es basado en hechos reales. Está recién en fase de gestación, así que no puedo hablar mucho al respecto, pero algunas otras personas de mi entorno cercano saben que es algo, es una historia de hecho a la cual le tengo mucho cariño y que espero también en algún momento poder publicar. Eh, Tengo muchos proyectos, lo que me falta un poquitito es el tiempo, porque ser profesor en Chile es difícil. Eh, Más que nada eso, pero se vienen otras cosas. No sé en qué plazo de tiempo, pero se vienen otros proyectos. Perfecto. Oye,
Yo en realidad quiero volver a darle las gracias a Paulina, a la Sociedad de Escritores, a Matías, a Lenin, a Human Key, a todos los amigos de Marciano Ediciones y a cada uno de los que han estado aquí acompañándote, Lenin. En algún momento fuimos 40 al menos, y eso está muy bien para lo que son los lanzamientos en Zoom, e incluso muy bien para los lanzamientos en vivo, que a veces es con menos gente, te puedo asegurar. Mucho menos. Sí, de verdad es maravilloso. Lo único que echo de menos de todas estas cosas, y sin ánimo a quitarle la palabra a Pauli, es que no se escuchan la interacción con los humanos, ¿no? Con los aplausos, los oh, qué bueno, todo esto. Me gustaría, por favor, a los que puedan, que abramos todos los micrófonos en este momento. Y una vez abierto, abran todos los micrófonos y que se escuche este aplauso, pero con micrófono abierto para Lenin. Felicidades. Estimado Human Key Afrol o Lenin, te quiero decir de que en la Sociedad de Escritores de Chile hace unas pocas semanas tuvimos a Carlos Lloró, que Lloró se dedica a la fantasía también. Él está presentando su libro. Buena. Así que quiero decirte de que nosotros estamos abriendo también una beta en términos de de diversificar la visión de la literatura y no de quedarnos dentro del ámbito de lo más estándar. Así que para nosotros fascinante, cuando invitemos a Lloró, te vamos a invitar a ti también, porque tenemos considerado un encuentro de literatura fantástica o de un género amplio en el segundo semestre. Así que encantada, me gustó mucho esto. Felicidades a todos y en especial al autor. Eso, Miguel. Muchas gracias de nuevo. Entonces, Lenin, espero que esto haya cumplido todas las expectativas. Viejo, están muy bien tu novela. E insisto, si alguien quiere comprarla, adquirirla, ahora tiene que ser a través de marcianoediciones.cl hasta que saquemos nuevamente la primera reimpresión, que esperemos de aquí a un mes salga, ¿no? Pero si alguien se anima, nos quedan algunos ejemplares también en nuestra web. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias, Lenin, y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Seguro que tú y yo nos vamos a seguir viendo, Human Key. Quiero decir algo antes de Dale, por favor. Pues más que nada, nuevamente un agradecimiento a mi familia también, y también dedicar un poco todo esto a mi hijo, a Liet, y también a la mamá de mi hijo, que siempre están en mi mente, y ellos también me dieron a lo largo de todo este camino, y ellos fueron mi llamado a la aventura, de alguna manera. Entonces, también dar las gracias a ellos, y que sé que me están viendo, así que los quiero mucho. Los quiero mucho y muchas gracias por todo el apoyo. Y también a todos los que asistieron, a los que se conectaron, muchas gracias. La verdad que fue un momento súper importante. Gracias a todos. Gracias totales. Gracias a ti por tu libro. Muy buenas noches y que sea una muy buena semana corta para todos. Igualmente. Que estés muy bien. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la Buenas invitación. noches. Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches, que estén bien.